Bueno, como acabas de decir, lo que va a ser hoy, lo que vamos a trabajar hoy, es más bien un taller. Entonces, les pediría a las personas que quieren, a la vez que yo vaya hablando, abrir el GeoGebra e ir, pues manipulando los problemas. Me encantaría que lo hicieran. Está pensado para que se hiciera así. Decirles que lo digo siempre, pero yo no soy un experto en GeoGebra. Tanto Juan Francisco, al que admiro y agradezco siempre sus palabras, como Airán mismo, los veo como expertos en GeoGebra. En mi caso, eso también se lo he oído escuchar a Juan Francisco. Lo que sí hago desde hace muchos años es utilizar GeoGebra con mis alumnos y ofrecerles la herramienta a mis alumnos. Eso sí lo hago, lo he hecho durante los últimos años, pero no soy un gran elaborador de Apple de GeoGebra complicados y demás. Realmente no lo soy. Entonces, decirles que no van a aprender a lo mejor mucho GeoGebra, pero sí vamos a reflexionar los profesores que estamos en el aula de cómo lo podemos utilizar y qué cosas tienen que cambiar para que su uso sea algo más natural en nuestros institutos, en nuestros colegios, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos queda un reflejo de lo que yo esperaba también, porque yo diría lo mismo que está ahí, olvidada, necesaria. Y si no estoy aquí, allí. No llegamos a darla. En estadística, lo más que trabajas, ¿qué es? Eso siendo como profesor, la realidad del cálculo o la interpretación. Vale, solo es una pequeña muestra, con esto me vale, porque es parte de lo que quería plantear. Venga, muy bien. Nuestro plan de viaje. Vamos a hacer dos encuestas. Una la acabamos de hacer, es la que acabamos de pasar. La otra encuesta la haremos en unos minutos, va más específica con GeoGebra. Estamos en una introducción, que es la que estamos haciendo ahora. El plan de viaje de hoy es tocar 5 problemas de todo el bagaje estadístico del curricular, de primero la ESO a segundo de bachillerato de Ciencias Sociales, que es el que tiene más contenido de estadística, con esas 5 temáticas: estadística unidimensional, bidimensional, distribución normal, distribución binomial e intervalos de confianza. 5 problemas que ahora les pondré en el chat para que se los descarguen, ¿vale? Y, a ver, ahora mismo saldrán por aquí. Y después haremos unas reflexiones finales sobre el uso de la estadística y las posibilidades que tenemos con GeoGebra respecto a su uso en el aula. Y debatiremos un poco y veremos a ver si podemos llegar a alguna conclusión o no. Antes de empezar, decirles que yo, como he detectado que, a pesar de que no soy un gran experto en GeoGebra, sí soy un gran animador al uso de GeoGebra. Entonces, he hablado con muchos profesores y la forma de uso yo la puedo distinguir de esta forma, más o menos. GeoGebra se puede utilizar como una calculadora muy potente. Tiene una marquita eso porque es lo que vamos a hacer hoy, es utilizarla como calculadora. No vamos a hacer construcciones, solo vamos a utilizarla para calcular problemas de estadística. Hay otro uso que es el más habitual. Yo estoy en clase, expongo y me sirve de apoyo visual en la pantalla, una función o lo que sea, y la muestro yo como profesor. También hay otra forma, que es que yo lo que muestro es un modelo matemático y pregunto a mis alumnos qué está pasando aquí. Después está cuando ellos interactúan con un modelo matemático y tú le haces las preguntas, ¿qué está pasando ahí y demás, ¿no? Hay una opción que en la pandemia fue para mí la que tuvo más éxito por novedad, que es, por ejemplo, los autoevaluables, por ejemplo, de Javier Cayetano. Los autoevaluables. ¿Por qué? Porque permiten que el alumnado haga la parte más mecánica, se ejercite de forma continua y se la autoevalúe. Entonces eso para hacer en casa está muy bien.
Después, otra parte que a mí es la que me parece más interesante es en la que ellos crean desde cero y construyen, hacen su construcción, que como acaba de hacer y explicar perfectamente Irán, ¿no? Y para mí un nivel superior es que eres capaz de hacer la construcción y saberla explicar en un vídeo, en la grabación de un vídeo, que ahí viene el concurso de vídeos en GeoGebra. De acuerdo, eso digamos que son distintos niveles de uso y formas de uso, ¿no? Otra de las cosas que ha pasado en la pandemia es el uso del GeoGebra Classroom y después haremos una pequeña actividad con el GeoGebra Classroom. Venga, seguimos adelante. ¿Y qué pasa con el GeoGebra? Yo me encuentro a muchos profesores que me dicen, o en estos encuentros, GeoGebra es una herramienta fantástica y demás, pero me los encuentro 3 meses después y me dicen que no han sido capaces de llevarla al aula, de integrarla en su docencia, ¿no? Entonces, todos tenemos grandes ideas ahí, pero el proceso creativo tenemos que al final cerrar e intentar llegar a ese momento en el que lo utilizamos con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente dónde está el kick de la cuestión, ¿no? ¿Qué botón hay que tocar para que eso pase? Porque realmente tenemos el currículo ahí dándonos encima, pero es que el currículo nos apoya, ¿no? Entonces, yo les animo a todos los profesores que están aquí, si están aquí es que ya tienen una predisposición a que no solo aprendan un poquito de GeoGebra para esto, muchos de ustedes saben mucho más del necesario, sino que además den el paso de llevarlo al aula, que no tengan miedo, eso también lo decía el gran Juan Francisco hace un rato, ¿no? Que no tengan miedo en llevar al aula la herramienta, y si al principio nos equivocamos no pasa nada, hay que seguir adelante porque estamos aprendiendo también. Y vamos a centrarnos en los 5 problemas. El uso de GeoGebra para la estadística a través de 5 problemas. Así que nada, sin más, vamos a empezar por el primer problema, ¿vale? Que sería este problema de aquí. Y les propongo que piensen cómo lo harían en el aula. ¿Con qué herramientas utilizarían en el aula para hacer este problema? Este problema puede ser el problema número 1 del primero, segundo de la ESO, pero voy a pasar a GeoGebra y vamos a comenzar a hacerlo con GeoGebra. Bueno, entonces les pido que los que quieran hacerlo conmigo, pues que tengan la pantalla de GeoGebra abierta. Ustedes ven mi pantalla de GeoGebra, ¿no? Entonces, que entren dentro de GeoGebra al GeoGebra clásico. Vamos a trabajar con el GeoGebra clásico. Yo parto de aquí siempre para mis construcciones, solo partir de aquí. ¿Me siguen? Sí, sí, te seguimos. Venga, pues venga, vamos allá. En las rayitas arriba a la derecha hay una opción que pone vista y me aparecen las vistas que tengo mostradas. En este caso tengo la algebraica y la gráfica. Vamos a quitar la vista gráfica y vamos a poner la hoja de cálculo. Y lo que vamos a hacer en GeoGebra, el problema lo primero que nos pide es que hayamos la tabla de frecuencias. Bueno, y después me pide la moda, mediana, desviación típica, varianza, cuartiles, representación del diagrama de cajas, diagrama de barras. O sea, me pide un montón de cosas. Yo lo que voy a hacer es que voy a meter los valores que me da el problema. Bien. Y lo que voy a hacer es hacer la tabla. El programa me dice hacer la tabla de frecuencias, con lo cual ponemos... yo aquí ya tengo buscadas las frecuencias. Si ponemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esto no es necesario en GeoGebra para hallar todo lo demás, ahora lo veremos. Pero como me pide eso, voy a intentar hacerlo. Y vamos a ponerle, esto lo aprendí de Alejandro Gallardo, vamos a ponerle en cabecera, pondríamos aquí una X minúscula, barra baja I, que es como GeoGebra entiende el subíndice, y en principio no lo pone, pero si le damos botón derecho, propiedades del objeto, y nos vamos a texto, creo que si le damos a fórmula látex, si lo entiende como fórmula látex, y nos pone el X sub I. Y esto sería la frecuencia,
guión F, guión bajo I. Y hacemos lo mismo, le damos a las propiedades de esa celda, fórmula LaTeX, y aquí me aparece el F sub I. Entonces estos son los valores de este problema, y esta es la frecuencia. Esto lo estoy haciendo, repito, porque me pide el problema hallar la tabla de frecuencia. Para mí lo más interesante de la tabla de frecuencia, para mí son los porcentajes. Es decir, yo aquí podría hallar la acumulada para que nos ayude a hallar la mediana, podría. Pero yo realmente me voy a ir directamente a hallar lo que es la frecuencia relativa, guión bajo I. Y como sabemos, botón derecho, propiedades del objeto, y nos vamos a texto y fórmula LaTeX. Y aquí vamos a definir una fórmula, como todos saben, ¿no? Con el igual. Y vamos a señalar la celda donde está el X sub I. Perdón, el X sub I no. Donde está el F sub I. Y dividimos con la división del 7 con el total de valores, que creo que son 20, ¿no? Y le damos Enter. Y aquí, una vez hecha la fórmula, tiramos para abajo. Esto es como hoja de cálculo, ¿no? Me imagino, repito, por si alguno... Tengo los números... Tengo la frecuencia y aquí la hoja de cálculo nos permite poner una fórmula, pongo la fórmula igual y le digo que la frecuencia es la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos y le doy Enter. Y entonces tiro hacia abajo y aquí tengo ya la frecuencia relativa. Y por último, aquí aparece el porcentaje. Y el porcentaje lo vamos a hacer con fórmula también, consiste en multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y entonces estos son porcentajes, tiro para abajo y lo tengo. Bueno, pues podría decir que el 30% de, pues no me acuerdo exactamente lo que sea, pues el valor de la variable es 5. ¿Vale? Esto es lo que nos permite hacer como hoja de cálculo. Pero realmente aquí me voy a parar y les voy a decir que paren porque realmente no es necesario todo esto. Esto lo hacemos porque nos pedía hacer la tabla de frecuencias. Y esta es la primera cuestión que yo me hago. Porque habitualmente las tablas de frecuencias que hacía yo antes, empezaba a hacer la tabla de diferencia preparando las columnas para la fórmula de la desviación típica y de la media, de todo, ¿no? Y me pregunto, ¿era necesario eso? ¿Era necesario perder tanto tiempo en todas esas columnas que poníamos ahí? ¿O realmente lo estábamos haciendo para facilitar el uso de la fórmula, ¿no? El cálculo? Pero ¿cómo lo hace GeoGebra? Y ahora sí me gustaría que pararan y miraran mi pantalla. ¿Qué nos permite GeoGebra? GeoGebra nos permite, sin ir a esta tabla de valores, simplemente seleccionando los datos iniciales que les di, ir a este botoncito de aquí que aparece como una gráfica y dice análisis de una variable. Y si ustedes le dan a ese botoncito, va a ser como algo mágico. Clic y va a aparecer directamente en este caso me aparece un histograma, que si yo lo quiero convertir en un diagrama de barras, pues le digo que sea un diagrama de barras y ya me aparece el diagrama de barras. Entonces, una de las preguntas era realizar el diagrama de barras. Pues aquí lo tengo, perfecto, el diagrama de barras. Es más, él me da, si quiere, la tabla de frecuencia, con la frecuencia absoluta me la da, si quiere. Pero fíjense en el botoncito que pone sumatorio de X aquí arriba a la derecha. Si ustedes le dan a ese, pues ahí les va a aparecer el número de datos, la media de los datos, 4,8, la desviación típica, la cuasi desviación típica, el sumatorio de X al cuadrado, el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Es decir, casi todo lo que nos pregunta el problema lo tenemos ahí. ¿Qué nos falta del problema? A ver, alguien que me diga lo que falta. Tenemos la desviación típica.
La varianza, que sería multiplicar al cuadrado, o sea, realizar al cuadrado la desviación típica, que es un cálculo fácil. La moda, que es muy fácil de ver solo viendo el gráfico. Y el diagrama, los cuartiles están hallados, con lo cual el diagrama de cajas. Pues miren, si ustedes le dan a las dos barritas que hay al lado del sumatorio ese, pues ustedes parece que no aparece nada, ¿verdad? Pero hay que esperar un poquito, porque él tarda un poquito en reaccionar, y va o debería aparecer un diagrama de caja. Yo a veces lo que hago es selecciono otro, y después selecciono diagrama de cajas, y suele salir. Ahí lo tenemos. Sale el diagrama de cajas, que me indica que la mediana efectivamente está en el 5. Pues se ven que los datos están más dispersos pues, por debajo de la mediana que por encima. Hay una X aquí que significa, es un dato aislado, tú puedes configurarlo para que se muestren los valores atípicos o no, ¿vale? Le podemos quitar para que no se muestre como valor atípico y quedaría de esta forma, ¿vale? Y bueno, ahí ya tenemos todo el ejercicio. Les recuerdo que tardamos más tiempo porque estuvimos haciendo esta tabla. Pero claro, yo me pregunto, si esto era tan rápido de hacer, ¿ustedes creen? Y ahora sí me gustaría que me contestaran, a ver si logro llegar a la presentación aquí. Aquí. ¿Ustedes creen que era necesaria hacer todas estas preguntas? O sea, necesarias sí son, pero ¿no deberíamos hacer más preguntas? ¿Se les ocurre alguna pregunta más que podríamos hacer aquí? Estamos hablando de 20 pueblos y el número de centros de salud que hay en cada pueblo. Y lo único que hemos hecho, y lo hemos visto todos, creo yo, como el típico problema de estadística del libro, es calcular. Pero la estadística es eso, es calcular. GeoGebra te lo hace, en un minuto te hace todos esos cálculos. ¿Queremos solo calcular? ¿O queremos interpretar? Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿podríamos añadirle a esa una pregunta que diga buscar internet esos pueblos? Imagínate que yo te doy los nombres de los pueblos y tú buscas la población que tiene. Eso lo hace el alumno. Y compárala con el número de centros de salud. Y explica en un breve párrafo las conclusiones que se pueden deducir. Es decir, yo creo que las preguntas que históricamente hacemos en estadística, GeoGebra nos ayuda a hacer el cálculo rápido y deberíamos estar pensando en qué preguntas de interpretación le vamos a hacer al alumno, más que en el cálculo. Y eso también va en la línea de lo que dijo Juan Francisco, de que realmente aquí es donde hace falta gente pensando para mostrar ideas de cosas de interpretaciones, ¿no? Y de aplicaciones de la estadística, ¿no? Esto va a ser así de rápido, es decir, yo no me voy a detener mucho en cómo se hace en GeoGebra, sino en criticar un poco la forma en la que trabajamos estadística en el aula, por lo que sea, por históricamente lo que sea, y hacerlos reflexionar sobre eso. Así que vamos a pasar directamente al problema 2, y el problema 2 es de estadística bidimensional, es ese que tiene en pantalla, y lo vamos a hacer de forma distinta. Este problema, les voy a poner los datos en el chat. A ver, chat. ¿Tienen los datos ya en el chat? Este problema lo voy a hacer de forma distinta. Yo les voy a decir cómo se hace y ustedes miran la pantalla, no trabajan. Y después les voy a dejar un tiempo para que ustedes trabajen solos. Entonces, vamos a cerrar aquí. Cerrar. Yo voy a borrar todos los datos que tenía hasta ahora. Y pego los datos de... No voy a pegar los datos de este problema, porque no quiero hacer este problema. Voy a hacer un problema inventado. Me voy a poner aquí algo que da el número de... Lo típico, el número de hermanos... Y el número, ¿cuántos hay aquí? Vamos a poner 10. 2. El número de hermanos
Voy a poner aquí la cabecera, número hermanos. Esto repito, no lo hagan ustedes, solo quiero que miren la pantalla. Esto es número de hermanos, es decir, número de hijos en una familia, y número aquí, número de televisiones en el hogar. ¿Vale? Entonces ponemos... Vale. Bueno, tenemos dos variables. Número de hermanos que tienen los encuestados y el número de televisiones que tienen en su casa. ¿Vale? Entonces, yo, cualquier datos bidimensionales, dos datos unidos para saber la correlación que tiene. ¿Vale? Entonces, es que igual que antes lo seleccionamos, pero ahora le damos, en vez de análisis de una variable, le damos a análisis de regresión de dos variables. Y él ya, con esto, me aparece la nube de puntos. ¿Vale? Y una vez tengo la nube de puntos, miren en la pantalla, porque voy a empezar a sacar cosas aquí, podemos hacer igual que antes, el sumatorio de X me da todo. Me da, fíjense que me da la media, marginales, la media de la X, la media de la Y, la cuasi desviación típica de la X y de la Y, y lo más importante, la R, ¿no? El coeficiente de correlación, ¿no? Que me da 0,63, que es lo que estaba buscando yo para pues tomar una decisión sobre si están relacionadas o no. Pero es más, si ustedes van aquí debajo, en donde pone ninguno, y dicen quieren la correlación lineal, ahí debajo les dibuja la recta de regresión, la ecuación de la recta de regresión se las dice, y además les deja un huequito para que ustedes pongan el valor de la X que quieran, que no está ahí, y te calcule el valor de la Y en función de la aproximación de la recta de regresión. Es decir, cualquiera de las preguntas que nosotros habitualmente hacemos de estadística bidimensional, lo acabo de hacer en 40 segundos. ¿Vieron cómo era? Pues ahora sí, quiero que cojan los valores que les puse en el chat del problema 2 y que sean ustedes los que lo hagan. Bueno, venga, vamos a resolverlo ya. Yo selecciono los dos datos y le doy análisis de regresión dos variables y me sale esa recta de regresión. Con lo cual, si ustedes se van al problema, el problema lo que pregunta es... tengo aquí muchas ventanas y no lo veo. Vale. El problema lo que pregunta es, ¿existe correlación? Y vemos que, vamos a ver qué correlación hay. ¿Alguien me lo puede contestar? ¿Existe correlación? A ver, alguien que haya llegado al coeficiente de correlación. Sí, existe una correlación bastante buena, 0,84. Exacto. Pues existe una correlación bastante alta. La nube de puntos, bueno, pues tiene pocos datos, diría yo, pero más o menos la correlación es alta con esos pocos datos. La recta de regresión la hallaron, ¿no? A mí me sale 15,2 X más 26,12 es la recta de regresión. Y ojo, pueden cambiar la recta de regresión, les da la X respecto a Y, pero pueden cambiarla arriba a la derecha también, donde está el sumatorio de X, la Y respecto a la X. O sea, pueden cambiarla directamente tocando ese botón, ¿vale? Y bueno, ¿y alguien me puede contestar a la pregunta de que si el porcentaje de grasa es 2,5, ¿cuántas kilocalorías se gastan? 64,20. ¿Cuánto? 64,20. Vale, ¿y lo hiciste a mano? No. ¿No? ¿Lo hiciste con calculadora? No. Lo hiciste con GeoGebra, vale. ¿Fue Con rápido? telepatía. ¿Fue rápido, Luis? Fue rápido, ¿no? Vale. Bueno, ¿y alguien me dice el 10%? ¿Alguien me lo dice? El 10% de grasa, ¿cuántas kilocalorías le corresponden, según esto? A ver, sustituir abajo. Muchas. Muchas. ¿Cuántas? 178,4. 178,4. Vale. Vieron que con GeoGebra se hace rapidísimo lo que es el cálculo bidimensional, ¿no? Entonces, mi propuesta es que vamos a ponernos a pensar en qué le vamos a preguntar de más, porque esto te lo hace GeoGebra, ¿no?
Bueno, seguimos con la presentación. Vamos al siguiente problema. Tengo que ir un poco rápido porque se me va el tiempo. Entonces, vale, esto se los voy a mostrar. Si alguien me puede ir dando los datos del problema, que yo no los voy a tener delante, me lo va diciendo. Dice, este problema es un problema de distribución normal. Tenemos una distribución normal y me pide, tenemos la media y la desviación típica, y me pide la probabilidad de que la calificación sea superior a 72. Vale, pues miren cómo se hace este tipo de problemas. No sé si conocen esa parte de GeoGebra. Y desde el principio, yo estoy en GeoGebra aquí, pues vuelvo a entrar a las rayitas y me voy a donde pone vista. Y ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de probabilidad. Es la vista gráfica, lo vamos a quitar y vamos a poner cálculo de probabilidad. Y me debe salir una campana de Gauss, como esta de aquí. ¿La ven? Bueno, pues ahora necesito que me ayuden con los datos del problema, porque no los tengo delante. ¿Me pueden decir la normal del problema cuánto tiene de media? 78. Venga, 78. Ponemos 78 aquí y de desviación típica 36. 36. Vale. Bueno, pues ya sobre la marcha tenemos montada la normal del problema. Entonces ahora vamos al apartado A. Dice, ¿cuál es la probabilidad De que una persona que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 72. Vale, pues aquí con estos pulsadores yo puedo elegir hacia dónde quiero la probabilidad del área, ¿vale? Entonces, como es superior a, estamos hablando de esta, y dijiste 72, ¿no? Sí. Pues entonces le damos Enter y es de 0,5662, se acabó. Y ya está. La segunda pregunta es un poco más enrevesada. ¿Qué decía? El 25% de los... O sea, Te la leo, sí, Sergio. por favor, sí. Calcular la proporción de estudiantes que tienen puntuaciones que exceden por lo menos en 5 puntos de la puntuación que marca la frontera entre el apto y el no apto. Son declarados no aptos el 25% de los estudiantes que obtuvieron las puntuaciones más bajas. Vale. Bueno, vamos a delimitar, esto es una puntuación de un examen, vamos a delimitar los aptos y no aptos. Y dice que el 25%, digamos, de abajo son los no aptos. Entonces yo voy a intentar detectar eso. Y lo que voy a hacer es al revés. Yo antes puse el valor dentro, ahora voy a poner el valor fuera. ¿Y qué voy a poner aquí? Voy a poner 0.25. que es el 25% del área debajo de esa curva. Y él automáticamente me dice que es 53,7. Eso significa que los alumnos que tengan menos de un 53,7 en el examen estarán no aptos. Pero como me dice que sean 5 puntos más, creo, pues aquí habría que ponerle ahora 58, aproximando 58. ¿Vale? Más o menos eso es lo que nos pregunta. Y como no tenemos tiempo, no vamos a hacer el resto. Pero ustedes ven que tenemos ahí la normal y que simplemente las preguntas de la normal las va contestando GeoGebra directamente. Así que tendremos que pensar, lo digo de nuevo, ¿qué más tendremos que preguntarle a los alumnos? Bien, el problema 4 es un problema de bidimensional y me voy a quedar aquí, se los voy a contar desde aquí. Aquí si en vez de binomial le digo binomial, dije bidimensional, me refería a binomial. Si yo le digo aquí binomial, pues en este problema creo que tiene que haber una n y una probabilidad de éxito, una n y una p. Entonces en este problema creo recordar que era 5 la n, ¿no? Sí. Eran 5 personas. Y que la probabilidad de éxito era 4 quintos, ¿no? Que era 0,8. 4 quintos es 0,8, ¿no? Con lo cual, él me hace ahí, arriba, ya, me pone el problema ya ahí arriba, o sea, lo que es la gráfica, y arriba a la derecha aparece, me voy a pasar a la presentación porque lo tengo ya puesto, arriba a la derecha aparece ya directamente, aquí está, aparece esta tabla, que es la tabla de probabilidad de que haya un éxito, 0 éxitos, 2, 3, 4 o 5.
Entonces, ustedes utilizando esta tabla ya pueden hallar la probabilidad que sea mayor que 3 y también lo pueden sustituir abajo en la gráfica. En GeoGebra tú se lo puedes pedir a GeoGebra abajo y te lo da. Con lo cual, vuelve a pasar lo mismo. Estamos utilizando GeoGebra como una calculadora y él me lo calcula rápidamente. Y el último problema que quiero poner es un problema de intervalo de confianza. Entonces, vamos a GeoGebra y se los muestro en GeoGebra. ¿Cómo es? Disculpen la rapidez, pero no tenemos tiempo de hacerlo más despacito. Pero como verán es muy sencillo. ¿Dónde se hacen los problemas de intervalo de confianza? Se tienen que acordar que no es arriba donde pone distribución, verán distribución y estadística. Pues tenemos que ir a estadística. Y dentro de estadística tienen que buscar la opción de nuestro problema. Y nuestro problema es de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces aquí hay de muchas cosas y buscamos intervalo Z de una proporción, exacto. Y ya está. Y entonces me dice, ¿cuál es el nivel de confianza de nuestro problema? ¿Me lo pueden decir? 94%. Venga, el nivel de confianza es 94%. El número de éxitos, ¿cuál es el número de éxitos? Cuidado con esto. Porque son 12 de 48, ¿verdad? No, pero esos son los que contestan negativamente, son 36, Exacto. 38. Entonces son 36, ¿no? Sí. 36 de 48 de 48. Esos son los datos que me da el problema, los pongo. Y miren, ¡boom! Ya está. Ustedes aquí tienen el extremo inferior del intervalo de confianza, que es 0,6325, el extremo superior, que es 0,8675, y también te da el error, que es el más menos, pues el error 0,1175. Es decir, te da todo. Ya con esto puedes interpretar y contestar a la pregunta. ¿El currículum de matemáticas obstaculiza GeoGebra en el aula? Pues la mayoría piensa que no, porque si es un 1 entiendo que no, ¿no? La contestación era del 1 al 5, ¿no? Con lo cual el 1 entiendo era que no. Exacto. Porque realmente yo también creo que el currículo nos ayuda. Nos ayuda. Bueno, reflexión final. Esto va a ser, sobre todo, se van a ver más identificados los que den matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo bachillerato. Fíjense una cosa, esta calculadora, que es la que tienen la mayoría de mis alumnos ahora mismo, a día de hoy, es la calculadora más habitual en mi aula, hace todos estos cálculos. El de la distribución normal. Ya no estoy hablando de GeoGebra, ¿eh? Estoy hablando de una calculadora que tienen en mano y que dejan llevar a la EBAU. Si dejaran utilizar en esa calculadora la distribución normal y la distribución binomial, no tendríamos que dar en clase ni utilizar una tabla física de papel, la tabla de la normal, no tendríamos que enseñar a tipificar, que es para pasar a esa tabla 0,1. Nos haría el cálculo de la bidimensional sin necesidad de aproximar, o sea, más exacto, sin necesidad de aproximar la binomial a la normal, no tendríamos que darlo. No tendríamos que estar hablando de corrección de Yates, porque no la necesitamos, porque vamos a saber exactamente cuánto da la binomial, porque nos los da la calculadora. Y si todo eso nos lo da la calculadora que ya tienen y que dejan llevar a la BAU, ¿no deberíamos dejar de dar eso en algún momento? De la misma forma que pasamos de las tablas de logaritmos en papel a la calculadora, de la misma forma que hemos pasado de muchas tablas de papel que eran necesarias antes, pues ahora a la calculadora. Y me despido con la reflexión final, ¿no? Y si ahorramos todo ese tiempo, dejamos de dar eso, que es un mes de clase, ¿a qué le vamos a dedicar el tiempo a partir de ahora? Es decir, si ahorramos eso, pues tendremos, en la línea de lo que dijo Juan Francisco, que pensar qué preguntas queremos hacer y yo estoy seguro que podemos volar mucho más y acercarnos mucho más a la realidad.